Mauro, ¿te ha mejorado el empleo durante estos últimos 6 meses de Daniel Noboa? Esa fue otra verdad más grande que la Asamblea y que el Palacio de Carondelet. Habló de algo más de 100.000 empleos, sobre todo generados o enfocados hacia los jóvenes. Y los datos del INEC. O sea, no estamos diciendo ahí ni siquiera los datos de alguna ONG, de algún medio de comunicación. Estamos hablando de los datos de una propia agencia o de una propia institución gubernamental adscrita a la presidencia de la República, cuyo titular lo designa el propio presidente Noboa. Estamos hablando del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El INEC, en los datos que proporciona a la ciudadanía, demuestra con claridad que si un problema tenemos es la falta de generación de empleo y que este más bien se ha disminuido durante estos últimos meses y que lo que se ha incrementado más bien es la informalidad y el subempleo. Y esto incluso fue recogido, nuevamente cito a Ecuavisa, porque alguien puede pensar que solo los medios de comunicación progresistas o con una línea editorial de izquierda son los que critican a Noboa sobre estos temas. Ecuavisa hizo un reportaje y señaló que el empleo formal se ha disminuido y que incluso ha aumentado el costo de la canasta básica familiar, que ahora bordea los $800 a nivel nacional, y en ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, rebasa los $800, mientras el salario básico se mantiene en $460 y lo que se ha incrementado únicamente es la informalidad. ¿Cómo estás, Mauro? Qué gusto tenerte en La Otra Verdad. Muy buenos días, estimado Frank, gracias por la invitación, un saludo cordial para toda la audiencia, a las órdenes. Muchísimas gracias a ti por haber aceptado la invitación. Y para arrancar en materia, Mauro, un intento de golpe de Estado, ese fue uno de los elementos que más ha llamado la atención dentro del informe a la Nación de Daniel Noboa. Mauro, ¿existió un intento de golpe de Estado en contra de Daniel Noboa? De ninguna manera, yo creo que eso más bien cae en una retórica política para tratar de instalar ciertos mensajes que justifiquen, entre otras cosas, las decisiones del gobierno nacional, decisiones que tienen una connotación belicista, militar, policial dentro del Estado ecuatoriano. Es decir, en aras de, entre comillas, luchar contra la inseguridad, contra la delincuencia, contra el terrorismo, como cataloga el gobierno nacional, anclan también estos mensajes de supuesta desestabilización, de supuestos golpes de Estado, para intentar legitimarse ante la opinión pública y al mismo tiempo blindarse políticamente y construir una imagen casi que de víctima política frente a los grupos criminales. Pero en la práctica, hablar de golpe de Estado me parece que no tiene ningún asidero, no tiene fundamento ni jurídico ni político alguno. Un golpe de Estado implicaría, por ejemplo, sublevar o revertir el propio orden constitucional, intentando tomarse el poder político por asalto, por ejemplo, tomarse la Asamblea Nacional, tomarse el propio Palacio de Carondelet, subvertir el orden y la conducción jerárquica e institucional de los aparatos represivos del Estado, por ejemplo, subvertir la cadena de mando de las Fuerzas Armadas, de la propia Policía Nacional, que existan grupos armados no que delincan, por ejemplo, para cometer ilícitos como el narcotráfico, que ese es otro asunto y que por supuesto debe ser combatido. Pero si hablamos de un golpe de Estado, deberían existir, por ejemplo, grupos irregulares como guerrillas, como milicias o desde otro punto de vista, por ejemplo, grupos paramilitares que intenten, repito, destituir, derrocar a aquellas autoridades electas mediante voto popular y que otras personas, sin que hayan recibido esa confianza en las urnas, asuman la conducción del Estado. Pero ninguno de estos casos se han suscitado. Sin embargo, me parece que se torturan no solo las cifras, sino que hoy también se torturan y se desnaturalizan los conceptos y los significados en aras, reitero, de victimizarse y de legitimarse ante la opinión pública. Efectivamente, las Fuerzas Armadas
históricamente en Latinoamérica han realizado golpes de Estado. Mauro, ¿podría ser el 30S cuando intentaron derrocar cuando intentaron a Rafael Correa, la Policía Nacional, lo secuestraron en el hospital de la Policía Nacional? ¿Podría ser ese un ejemplo de intento de golpe de Estado? Podría considerarse, más allá de la polémica, de la discusión, de la complejidad que eso a nivel histórico todavía genera entre académicos, entre políticos, en los distintos medios de comunicación, entre los distintos partidos y movimientos políticos, pero sin duda tiene al menos matices o componentes que uno bien podría catalogar ahí sí como un intento de desestabilización política. Si no llega a ser al menos un intento de golpe de Estado, creo que cuanto menos hemos de coincidir todos en que eso sí tenía visos de desestabilización por todas las consideraciones que en su momento existieron. Luego creo que uno puede también tener otros ejemplos, no solo en el Ecuador, sino a nivel regional. Lo que la teoría política hoy por hoy denomina golpes de Estado institucionales o golpes de Estado parlamentarios, como lo han denominado algunos académicos o algunos actores, por ejemplo, que se use de pronto un mecanismo constitucional, pero que se lo use de manera fraudulenta para tratar de destituir a algún actor político relevante, sea presidente o vicepresidente de la República. Por ejemplo, el mismo caso de Dilma Rousseff, perdón, no de Lula, sino de Dilma Rousseff en Brasil, o el mismo caso de Fernando Lugo en Paraguay. Alguien que me esté escuchando me dirá, pero Mauro, ¿y el caso de Guillermo Lasso? ¿Por qué no mencionas ese? Porque es distinto y por una enorme razón, porque acá sí pasamos un filtro de la Corte Constitucional, que fue y es el máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia en materia constitucional, y si tú quieres agregarle incluso un componente político que no fue designado, ni tiene ningún tipo de vinculación con quienes de una o de otra manera, me incluyo, estuvimos vinculados o estuvimos dando soporte para que ese juicio político llegue a buen término. Lo que quiero decirte es que acá sí se cumplieron con todos los parámetros, dicho sea de paso, súper exhaustivos y rígidos, porque se necesitaba 6 de 9 votos, no mayoría absoluta, 6 de 9 votos en la Corte Constitucional para que se viabilice el juicio político. En los casos de Paraguay y de Brasil, político, hablábamos no se dio esto. De narcotráfico y vínculos con la mafia albanesa, estábamos hablando. Exactamente. Y aparte era de un informe policial en el caso de Guillermo Lasso. Y de corrupción también. Los casos que yo acoto como ejemplo de golpes de Estado parlamentarios prácticamente se armaron de la nada. El caso de Dilma fue pavorosamente espantoso. Y tú tienes igual ahí otros ejemplos de golpes de Estado institucionales cuando se usa en cambio, por ejemplo, al aparato judicial. Te montan un caso. No hay ningún elemento, no hay ningún indicio, no hay ningún elemento de convicción que haga colegir ciertamente el cometimiento de una infracción o de un delito penal, y sin embargo la interferencia política a través, por ejemplo, de fiscalía o de las altas magistraturas de la justicia ordinaria, de pronto se inventan, se montan un caso y a través de eso, por ejemplo, te dictan una prisión preventiva, o incluso se llega a dictar una sentencia bastante cuestionable o bastante criticable, y eso significa una herramienta que en la práctica puede ser usada políticamente para que alguien sea destituido del cargo. Ninguno de esos escenarios que yo conozca, creo que todos van a coincidir conmigo, se han dado aquí en el caso de Daniel Noboa, pero reitero, yo creo que ahí más bien tenía un objetivo central. ¿Cuál era? Tratar de legitimarse y victimizarse ante la opinión pública y buscar que la gente le diga: sí, presidente, como a usted le quieren supuestamente tumbar, entonces está bien, por ejemplo, que usted use de forma desmedida los aparatos represivos del Estado, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, que usted utilice un lenguaje guerrerista, bélico, que usted empiece nuevamente a partir las aguas bajo estas posiciones polarizantes de correísmo versus anticorreísmo, entre otras prácticas políticas más, a las cuales ya últimamente nos tiene bastante acostumbrados Noboa. Antes de entrar en el tema de la seguridad, no deja de sorprendernos el tema de Verónica Abad, Mauro.
¿Crees que podría llegar a ser destituida? Ya le escuchamos al ministro, bueno, viceministro Torres, uno no sabe si es el ministro o el viceministro, que dijo que sería nefasto que asumiera la vicepresidenta Verónica Abad la presidencia cuando Daniel Noboa ya se lance para candidato presidencial. Mauro, ¿puede ser destituida la vicepresidenta Verónica Abad? ¿Hay alguna causal para aquello? Mira, es importante que tú saques a colación el tema de Verónica Abad, porque ya que hablamos de qué se podría considerar golpe de Estado o desestabilización política, yo creo que lo de Abad más bien es el vivo ejemplo de, al menos, desestabilización política. O sea, ese caso sí configura un montón de indicios y de elementos que a uno le hacen colegir que evidentemente se quieren bajar, como se diría en el argot popular, a una autoridad de elección popular legítima y democráticamente electa en las urnas. Más allá de que a mí en lo particular no me guste para nada las posiciones radicales o extremistas que tiene Verónica Abad, una persona vinculada con estas derechas alternativas, entre comillas, como se las ha catalogado a nivel global, derechas o extremas derechas, para ser más preciso, pero eso no quita que la señora... Algunos lo llaman así a Vox, ya prácticamente son seguidores de Hitler, Vox. Con vínculos con Vox, con Bolsonaro en Brasil, con Milei en Argentina, pero digamos, más allá de estos temas y que a uno no le caiga bien la vicepresidenta, también hay que reconocer que constitucionalmente, pero sobre todo desde una perspectiva democrática, liberal, representativa, fue elegida en las urnas. Pero además, quien le eligió como binomio fue el señor que estaba ahí en imágenes que ustedes acaban de compartir, y me refiero a Daniel Noboa. Él eligió a ella como su compañera de fórmula, y los dos fueron elegidos en papeleta única, porque más allá de que políticamente quien goza de la centralidad política en la discusión electoral cuando hay una campaña, ciertamente es el que postula o el que aspira a la presidencia, también es verdad que la gente termina votando por ambos. Tal vez esto no magnifique la ciudadanía, pero al final del día, el elector termina por votar no solo por aquel o por aquella que aspira a la presidencia, sino también por quien le acompaña en la papeleta. Por eso es que, nuevamente tomando como referencia el caso de Lasso, yo recuerdo cuando muchas personas decían, es que cómo se le va a destituir a Lasso porque ahí tendría que asumir Borrero, gente que votó por Lasso. Y yo les decía, bueno, pero panas, ustedes votaron por ambos, o sea, no es que estás votando solo por el candidato a presidente, estás votando también por quien le acompaña, y quien le acompaña tiene una tarea específica en caso de ganar. ¿Cuál es esa tarea? No lo digo yo, lo dice la Constitución. Reemplazar temporal o definitivamente, cuando las causas constitucionales así lo ameriten, al presidente de la República. Y cuando no lo reemplace temporalmente, que esa es la tarea primigenia fundamental, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cumplir las tareas que le asigne el presidente. En este caso, estar en Israel, ¿verdad? Como embajadora plenipotenciaria. Pero ante la falta temporal de Noboa, por licencia que tiene que concederle la Asamblea Nacional, ¿producto de qué? De la licencia a la que él debe acceder para hacer campaña política para su reelección, que él ya la ha anticipado hace rato. Bueno, quien debe reemplazarle temporalmente es Verónica Abad. Más allá de los problemas personales, jurídicos, políticos que puedan tener, ella tiene que reemplazarle a Noboa mientras dure la campaña, que será algo así como entre 40 y 45 días. Mauro, y se está mencionando el tema de poder hacerle un juicio político. Dos cosas al respecto. ¿Existen las causales para hacerle un juicio político en la Asamblea? Y además, ¿tendrá los 92 votos Daniel Noboa para poder destituir a Verónica Abad como vicepresidenta? Primero, no existen causales, es decir, hasta el momento, a menos que se vayan por ahí entre comillas, a inventar alguna conducta y adecuarle a lo que señala la Constitución de la República, pero la Constitución en esto es absolutamente clara.
las causales para un juicio político, entre otras, son cometer delitos que atenten contra la seguridad del Estado, luego delitos contra la administración pública, concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, y luego delitos de lesa humanidad, genocidio, tratos crueles de inhumanos, tortura, desaparición forzada, secuestro o homicidio por razones políticas o de conciencia. Hasta donde conocemos, ninguna de estas conductas ha perpetrado Verónica Abad. Luego, habría que seguir el mismo procedimiento que en su momento ocurrió con Guillermo Lasso, es decir, presentar la solicitud de juicio político y que esto pase a conocimiento de la Corte Constitucional y que al menos 6 de 9 jueces voten a favor de un dictamen de admisibilidad que permite avanzar con el juicio político. Y luego todo el procedimiento parlamentario que debería llevarse a efecto en la Asamblea Nacional. Es decir, estamos hablando de un proceso y de un trámite que, si es que llegara a ejecutarse, es largo y seguramente el tiempo no le va a alcanzar a Noboa para cumplir con su objetivo político de no encargarle o de no permitirle, que asuma la presidencia a Verónica Abad. Luego hay otros caminos que también el gobierno los han explorado. Lo que está planteando ante el Tribunal Contencioso Electoral, Mauro, ¿podría ser esto y no les vincularía a ambos, o sea, al binomio Noboa-Abad? Empiezo por esta última parte que tú bien mencionas. No les vincula a ambos, ¿por qué? Porque la denuncia que se presenta en contra de Verónica Abad, aunque hoy me estaba, como se dice popularmente, desayunando, que parece que Guarderas metió retro, porque aunque hizo público que iba a presentar la denuncia, y muchos pensábamos que ya lo había hecho ante el Tribunal Contencioso Electoral, parece que todos los aspavientos que levantó y la polémica y las críticas que recibió, porque creo que quedó pésimo cuando le preguntaron, bueno, y si presenta en contra de Abad, ¿por qué no presenta también en contra de Noboa? Quedó muy mal en esa entrevista en Ecuavisa con el periodista Lenin Artieda. Me entero hoy de mañana que parece que no ha presentado esa denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral. Pero ¿por qué yo te decía no ata o no vincula a Noboa? Porque esta denuncia que iba a presentar Guarderas versaba sobre una supuesta campaña anticipada de Abad cuando era candidata a la alcaldía de Cuenca, más no cuando era candidata a la vicepresidencia de la República. Entonces, claro, estamos hablando de hechos distintos que, si bien se adecúan a una infracción electoral que podría imputarse a cualquier actor político y a cualquier autoridad de elección popular, estamos hablando de hechos o de momentos diferentes. En el caso de Abad, cuando era precandidata o candidata a la alcaldía de Cuenca. En el caso de Noboa, habría que presentar una denuncia, que me parece en contra de él sí se presentó por parte de 2 ciudadanos, por precampaña anticipada para la presidencia de la República. Y ahí, evidentemente, también habría que analizar, porque no necesariamente que se presente la denuncia en contra de Noboa o de Abad por campaña anticipada para la presidencia y vicepresidencia de la República tendría que vincularle al otro, al binomio. ¿Por qué? Porque habría que analizar los hechos concretos, los hechos fácticos y las evidencias, las pruebas que se presenten para demostrar que ambos perpetraron acciones de campaña anticipada. Porque bien pudo ser que uno de los dos fueron los que violentaron el artículo 278, numeral 7 del Código de la Democracia, pero no necesariamente ambos. Ahora, si tú me preguntas ya no solo desde lo jurídico, sino desde lo político, lo más probable es que ese binomio o cualquier otro no lo hayan hecho de forma separada, acciones de campaña anticipada, sino que lo hayan hecho ambos, como generalmente ocurre. Ahora bien, para seguir avanzando con el tema del informe de la Nación de Daniel Noboa, Mauro, hay algunas imprecisiones, incluso, bueno, en este medio no nos atrevemos, no nos da miedo decir la verdad. En torno a los operativos, cerca de 1000 operativos diarios, Mauro, ¿es posible que en el Ecuador de Daniel Noboa se hayan realizado 1000 operativos diarios policiales?
Mira, yo creo que el presidente ha torturado las cifras, las estadísticas, porque lanzó una serie de indicadores, entre comillas, no solo con el tema que tú bien mencionas, y que claro, uno lo escucha y es inevitable que al menos uno no esboce una sonrisa. ¿Por qué? Porque creo que a uno le genera una sonrisa, pero de indignación, de hilaridad, de rechazo, porque creo que el presidente mintió y mintió de forma abierta en el informe a la nación. Y voy a citar una de las fuentes que lo puso en evidencia. Hay un proyecto periodístico que últimamente ha generado mucho debate en redes sociales y que me parece importante porque es encargado no solo de verificar cifras o datos que mencionan actores políticos de determinada ideología, sino de distintas corrientes ideológicas. Por ejemplo, ayer veía yo que se citaban ciertas cifras de Luisa González, pero también lo hicieron del presidente Daniel Noboa, y me refiero a este proyecto periodístico denominado Lupa Digital, que me parece que están haciendo un trabajo muy interesante porque además nos empuja a todos los actores políticos, académicos, analistas, etcétera, a intentar ser muchísimo más rigurosos en las cifras que nosotros entregamos. Pero sobre todo si se trata del presidente de la República, creo que debería ser el primero en cuidar este tema. Y en el informe a la Nación, este proyecto denominado Lupa Media puso en evidencia una serie de datos y de estadísticas o falsas o engañosas que mencionó Noboa ese día en la Asamblea Nacional. No solo con el tema de los operativos. Él también mencionó, por ejemplo, una cifra de créditos que supuestamente se habían entregado. Él habló igual de estadísticas relacionadas con el acceso a la universidad pública, con el incremento supuestamente de cupos para el ingreso a la universidad pública ecuatoriana. Habló de la construcción de determinadas obras públicas, de la adquisición de ambulancias, y quedó en evidencia que todos estos hechos, repito, o eran mentira, o estaban distorsionados de la realidad, o él no los había propiciado, sino que él simplemente terminó de ejecutarlos o de recibirlos como resultado de lo que su predecesor, Lasso, algo había hecho cuando estaba en el ejercicio del poder. Entonces, creo que estas cuestiones son las que debemos discutir, no sobre los zapatos de Noboa, no necesariamente sobre si pudo o no pudo ponerse bien la banda presidencial, y creo que en esto caen en el juego y caen en el error los sectores políticos de oposición del país. Creo que el progresismo, creo que la izquierda debe ser lo más pedagógico posible para enseñarle a la gente, no lo digo con un aire de vanidad ni mucho menos, pero para mostrarle a la gente, para utilizar un mejor término, ¿sí? Para mostrarle a la gente qué es lo que ofreció en campaña y qué es lo que no ha cumplido durante los 6 primeros meses de gobierno. ¿Qué es lo que dice que ha hecho y cuál es la verdadera realidad de los acontecimientos? Creo que eso es lo fundamental, no caer en esta banalización de la política de discutir si hizo o no hizo el ridículo con esos zapatos, porque además yo creo que eso es lo que él busca. Es decir, ya estábamos acostumbrados a este tipo de prácticas de marketing político, porque yo creo que ni siquiera es comunicación política, sino marketing político para desviar la discusión hacia otro sector y que la gente discuta lo menos importante y se olvide lo verdaderamente importante. En torno, aparte de lo que presentó Daniel Noboa, habló del mejoramiento del empleo. Mauro, ¿te ha mejorado el empleo durante estos últimos 6 meses de Daniel Noboa? Esa fue otra verdad más grande que la Asamblea y que el Palacio de Carondelet. Habló de algo más de 100,000 empleos, sobre todo generados o enfocados hacia los jóvenes. Y los datos del INEC, o sea, no estamos diciendo ahí ni siquiera los datos de alguna ONG, de algún medio de comunicación, estamos hablando de los datos de una propia agencia o de una propia institución gubernamental adscrita a la presidencia de la República, cuyo titular lo designa el propio presidente Noboa. Estamos hablando del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El INEC, en los datos que proporciona a la ciudadanía, demuestra con claridad que si un problema tenemos es la falta de generación de empleo y que este más bien se ha disminuido durante estos últimos meses
y que lo que se ha incrementado más bien es la informalidad y el subempleo. Y esto incluso fue recogido, nuevamente cito a Ecuavisa, porque alguien puede pensar que solo los medios de comunicación progresistas o con una línea editorial de izquierda son los que critican a Noboa sobre estos temas. Ecuavisa hizo un reportaje y señaló que el empleo formal se ha disminuido y que incluso ha aumentado el costo de la canasta básica familiar, que ahora bordea los $800 a nivel nacional, y en ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, rebasa los $800, mientras el salario básico se mantiene en $460 y lo que se ha incrementado únicamente es la informalidad. No sé de dónde saca estas cifras Noboa, pero yo creo que no son errores, sino que hay una intencionalidad por mentir a la gente y por hacer de la mentira una herramienta política que le permita posicionarse ante la ciudadanía y engañar, es decir, usar un discurso falso para ganar réditos políticos. Y eso podría encarnarse a lo que inició tu gestión, Daniel Noboa. Uno recuerda que primero presentó 25.000 nuevos empleos, luego dijo que eran 50.000, luego dijo que eran 65.000, posterior a ello dijo que eran 100.000, luego la ministra Ivonne Núñez hablaba de una cifra de 165.000 nuevos empleos, y cuando uno revisaba efectivamente las cifras del INEC, porque por lo menos existen datos de esa institución, contrastaba y veía que era todo lo contrario. Esto parece ser un juego del despistado, que uno dice generamos empleo, pero uno no sabe dónde, si fue aquí en Ecuador o si fue en Estados Unidos con las decenas de miles, ya cientos de miles que se han ido, o en Europa. Ahora, para seguir avanzando, en torno, también mencionó el mejoramiento de la educación, y uno revisa las cifras de la ejecución presupuestaria de la educación en el tema de inversión, 0,5% de ejecución presupuestaria hasta junio. Mauro, ¿se puede mejorar la educación con estas cifras de inversión en el ramo de 0,5%? Mira, yo creo que la ejecución presupuestaria no solo en el sector educación aún es absolutamente precaria. Veía un pequeño extracto donde el expresidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalp, evidenciaba en el programa Hora 25 de Teleamazonas precisamente la falta de ejecución presupuestaria. Y este es un problema serio que se viene arrastrando desde gobiernos anteriores. Si tú no ejecutas el presupuesto, tú no estás cumpliendo el rol fundamental para el cual existen las instituciones y para el cual existe el Estado. ¿Y cuál es uno de los objetivos fundamentales del Estado y de la institucionalidad? Garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos, pero también de los derechos civiles, pero fundamentalmente de los derechos económicos, sociales y culturales de la gente. Y por derechos económicos y sociales me refiero a salud, educación, también me refiero a temas de seguridad ciudadana, seguridad social, generación de empleo. Si los ministerios no ejecutan el presupuesto, significa que no están gastando los recursos que nos pertenecen a todos los ecuatorianos. Y si no hay ejecución presupuestaria, no hay obra pública, no hay política pública, no hay servicios, no se mejora la calidad de vida de los ecuatorianos. Y significa que ese dinero está amortizado. Es decir, que no se mueve, que no se invierte. Y ahí hay varias hipótesis. O no se ejecuta por incapacidad, por ineptitud, o no se ejecuta por miedo a que Contraloría también te vaya a caer y tienes miedo a que te persigan, como ha sucedido en muchos otros casos, más allá de que Contraloría evidentemente tiene que hacer tu trabajo, pero también se excede en muchas ocasiones. O existe una intencionalidad por no gastar para luego destinar esos recursos, sobre pretexto de que no se han ejecutado, para destinarlos al pago de otras cuestiones, pago de deuda externa, etc. Entonces creo que esto es grave y lamentablemente pues sin ejecución presupuestaria no se van a mejorar las condiciones materiales de la gente. En torno, Mauro, a la inversión también se hablaba de 0% de inversión en inteligencia policial. Mauro, ¿se puede desarticular bandas, como dijo Daniel Noboa en su informe a la Nación, con 0% de inversión en inteligencia policial durante estos 6 meses? Con esta pregunta me despido, estimado Fran, porque debo cumplir otro compromiso. Mira, el tema de la inversión social es fundamental
para poder reducir también las tasas de criminalidad y de inseguridad. ¿Por qué? Porque la inversión social precisamente permite reducir los márgenes de pobreza y pobreza extrema. Y el caldo de cultivo del cual se alimenta la criminalidad precisamente es la exclusión, la marginación. Si tú tienes más de 6 millones de personas sobreviviendo con $2.80 o $1.40, sin duda alguna, de ahí se alimentan las bandas del crimen organizado. Si tú tienes tasas de deserción escolar terribles como las que azota Esmeraldas, donde los niños dejan de ir a escuelas o a colegios, evidentemente ahí hay un nicho del cual reclutan las bandas del crimen organizado para alimentar sus bases y sus huestes y tristemente incrementar los índices de criminalidad. Mauro, obviamente, aprovechando solo un minuto nada más, ¿cuál sería la otra verdad del informe a la Nación de Daniel Noboa? Están que me matan por otro compromiso que tengo que asumir este momento. ¿Cuál sería la otra verdad nada más? Mira, yo creo que ahí hay un montón de cuestiones que el presidente Noboa aún tiene que cumplir, ¿no? Y tiene que satisfacer. Acuérdate lo que ofreció respecto de la seguridad social y respecto del tema, por ejemplo, de incrementar las pensiones jubilares. Creo que él ofreció hacer un parámetro, homogenizar el salario básico unificado a las pensiones jubilares que recibirían precisamente nuestros jubilados. ¿Lo ha cumplido? ¿Lo va a cumplir? Evidentemente no lo va a hacer. Otra mentira más de campaña como herramienta para seducir al electorado, pero luego desde el ejercicio del poder hacer todo lo contrario. Han sido las apreciaciones del jurista y analista político Mauro Andino, a quien agradecemos por haber estado en el espacio. Seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates. Muchas gracias, estimado Fran. Abrazo enorme.